Estamos en Camoca de Abajo y en un manantial bastante desconocido en Villaviciosa por sus propiedades, llamado Fuente Tebia o Fuente Tibia. Nos acompaña Roberto Carneado Perullera, vecino de la localidad, un estudioso del patrimonio y tradiciones en general y en particular de las de Camoca. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué nos puedes contar de este manantial? Vamos a acercarnos un poco más hacia él. Bueno, sí, ahí mismo te puedes quedar, que vemos la imagen. ¿Cuál es un poco la historia del manantial? Bueno, nos encontramos ante una fuente que aparece recogida pues nada menos que en dos escritos de dos eruditos del 19, uno de ellos Pascual Madoz, el otro Francisco de Paula Cabeda y Solares. El primero de ellos, Pascual Madoz, comenta que era una fuente que debía de tener, en su opinión, algún tipo de veta de hierro o algún mineral que hacía que estas aguas fuesen aptas para solucionar problemas de obstrucciones intestinales o cualquier otra enfermedad. Por su parte, Francisco de Paula Cabeda y Solares sostiene que ya, de acuerdo con unos documentos que datarían del siglo XVI, pertenecería esta fuente a Pedro de Nava. Y él sostiene que serían unas aguas que durante periodos veraniegos estarían frías, mientras que en etapas invernales serían templadas. Bueno, nos decías propiedades, que era conocida porque salía agua templada, también porque contenía hierro. ¿Y antigüedad que se sepa? Bueno, un estudio etimológico del propio topónimo, Fuente Tebia, podría derivar de un término latino que sería fontem tepidam, fuente templada. Es un topónimo que no ha de extrañarnos de ninguna manera, pues nos encontramos con que el propio topónimo de Camoca aparecería situado en uno de los pergaminos más antiguos que se conservarían en la Catedral de Oviedo. Allí en el documento de Faquilo del año 803 se recoge el nombre de Camauca, que sería el precedente del actual topónimo de Camoca, que posiblemente estaríamos, en el caso de Camoca, ante un topónimo prerromano. Aunque eres muy joven, pero supongo que tendrás algún recuerdo, no, más bien un recuerdo, habrás oído contar cómo se iba por agua las fuentes o qué utilidad se les daba en el siglo pasado en Villaviciosa. Claro, hay que tener en cuenta que una fuente es un lugar donde hay vida. Y sin ir más lejos, en esta fuente que estamos contemplando nos encontramos con una serie de piedras calizas que se habrían utilizado sin duda para que las mujeres lavasen las ropas. No sería solo utilizada para lavar, sino también se utilizaría para el aseo doméstico, la vida cotidiana, y también para abreviar ganados. Esta fuente o los vecinos tienen un premio de Cubera, ¿no? Cubera en el año 2001, cuando concede el premio Pueblo Ejemplar de Villaviciosa a la aldea más guapa, decide en buena medida por la recuperación de esta fuente, pues conceder esa distinción a Camoca. Y como licenciado en Historia del Arte y amante de nuestro patrimonio, cuéntanos un poco historias y curiosidades de Camoca. Bueno, Camoca es uno de los pueblos que, ya partiendo del hecho que comentábamos anteriormente, que aparece citado en uno de los documentos quizá más valiosos de los que se conserva en la catedral, por lo menos en cuanto a antigüedad, conservaba una vila que podríamos quizá datar, aunque quizá colocando un interrogante, pues sería necesario emprender alguna
excavación arqueológica, aunque tampoco conocemos, que eso sería importante a tener en cuenta, no sabemos la ubicación de esa posible vila que estaría situada, se supone, en torno a uno de los manantiales que se conservan en el pueblo, y uno de ellos sería este, de Fontentépida. Tenemos que tener en cuenta que próximo hay un caserón, se conoce como la casa o palacio de la Cuesta Valle, que aunque la construcción actual data del siglo posiblemente XVIII, pues podría haber sido la morada de una posible construcción mucho más pretérita, de la que en realidad no tenemos mucho conocimiento de causa, puesto que ningún resto arqueológico ha llegado hasta nosotros de esa posible construcción. Hay que tener en cuenta que Camoca cuenta con uno de los castros más antiguos de los que se conservan en el concejo, junto con el de Morillón, que estaría datado en el caso de Camoca en torno al siglo VIII o siglo IV a.C., que quizá pudo haber sido abandonado ya en torno al siglo I de nuestra era en busca de mejores posibilidades en los aledaños próximos a esa construcción castreña, y que además de esa edificación conserva testimonio de otras arquitecturas que ya serían más tardías, como sería el caso de la iglesia románica de San Juan Evangelista, San Juan Apóstol, que dataría de en torno a la segunda mitad, segundo cuarto del siglo XIII. Ahí en esa iglesia se conserva además una de las tallas quizá más sobresalientes de la producción artística barroca del concejo, que se conserva el Santo Cristo del Lapidazo de la Misericordia, que dataría de principios del XVII, que junto con el que se conserva en el santuario de Santa María de Lugás, en el caso del de Lugás atribuido a Fernández de la Vega, sería uno de los más antiguos que se conservan, y el de Camoca también de cierta calidad artística. Además se conserva la capilla de San José en el lugar del llano. El llano también tuvo la suerte de contar con una distinción de cubera, fue también declarado como aldea más guapa, y conserva la capilla restaurada a través de las manos de los propios vecinos en trabajo de sextaferia, que es una forma de recuperar el patrimonio pues digna de ser pues en lo posible, de ser mantenida en lo posible. Y además justo al lado de esta fuente pues discurre el antiguo Camino de Santiago, que últimamente hay que tener en cuenta que ha sido revitalizado, sobre todo después de habérsele declarado por parte de la Fundación Príncipe de Asturias, que fue declarado como premio de la Concordia hace unos cuantos años. Eso le dio un impulso importante, y seguro que a esta fuente podrían acudir peregrinos a satisfacer, pues, entre otras cosas, la sed que le producía el cansancio, pues generaría sed que podría aliviar en fuentes como esta, y también podría favorecer el cuidado de sus pies, que estarían bastante mitigados por el largo trecho que habrían venido desarrollando. Bueno, pues ya sabemos un poco más de la historia de Camoca, de esta fuente tibia, y te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que nos lo hayas contado para en la medida de que este sea un humilde documento que quede ahí para próximas generaciones. Pues muchas gracias a vosotros por haber dado la posibilidad de dar a conocer esta fuente, y también a animar a todos aquellos viandantes que incluso quieren recuperar la tradición de aquel camino que hacían tantos y tantos peregrinos, pues que encuentren en esta fuente pues algo que, aunque ha pasado pues muchísimo tiempo desde aquellos momentos tan esplendorosos en los que estos caminos de Santiago pues estaban llenos de peregrinos, y aunque con el paso del tiempo pues
sí que es verdad que han disminuido, aunque en los últimos años realmente pues se ve que han ido poco a poco consolidándose e incluso incrementando el número de sus peregrinos, pues encuentren un acicate en este tipo de fuentes, y luego también en cuanto a las tradiciones que germinarían y crecerían en torno a estos pequeños arroyos. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Gracias a vosotros.